Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com. Introspección. Una mirada a nuestro interior. Conduce Saúl López Fuentes. Amigos, buenas noches nuevamente con ustedes, con el gusto de estar nuevamente en su programa Introspección. Una mirada a nuestro interior. En esta ocasión, precisamente haremos una mirada muy profunda a un tema muy actual, a un tema que generalmente hemos ya escuchado mucho en los medios, tanto impresos como en la televisión y en la radio, acerca de las últimas investigaciones en torno a el cerebro. Un área importantísima de la ciencia, las neurociencias, han avanzado de manera impresionante, investigando el porqué de muchas de nuestros comportamientos o cómo funciona el cerebro, de qué manera procesa la información, cómo transmite entre neurona y neurona la información, etc. También se ha podido llevar a cabo como una especie de mapeo del cerebro acerca de las actividades más normales y comunes cuando razonamos, cuando estamos pensando, cuando tenemos una gran emoción, cuando recibimos una noticia muy triste. Todo esto ha sido ya, como digo, mapeado. Se sabe en qué zonas se activan ciertos procesos y cómo también la propia química del cerebro disminuye o aumenta en ciertas zonas dependiendo si hay estímulo, si hay una emoción, un pensamiento, etc. El día de hoy pues vamos a empezar a platicar de ciertos aspectos que nos relaciona al tema, que es la espiritualidad y conciencia de este programa y obviamente de nuestro canal y la plataforma Conciencia Radio. Nuestro cerebro se ha comprobado que genera experiencias espirituales, religiosas, divinas o trascendentes, ¿verdad? Se han demostrado diversos estudios ya muy claros sobre una epilepsia del lóbulo temporal, acerca también de las experiencias cercanas a la muerte o sobre la posibilidad de provocar artificialmente este tipo de experiencias. Y ante esto surge la cuestión siguiente. ¿Qué sucede precisamente entre la materia del cerebro y el espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es la química del cerebro la que altera nuestra materia? ¿O al revés? Estas preguntas se han ido poco a poco pues, respondiendo, no total con una certeza al 100%, pero sí con caminos y rumbos muy marcados. A tal grado ha llegado este estudio en el terreno de las neurociencias, que ha surgido una palabra para nosotros quizás nueva, pero que ya tiene un tiempo, y se llama la neuroespiritualidad. Esto, ¿verdad? Obviamente la palabra nos dice cómo nuestro cerebro genera experiencias que se han denominado espirituales, religiosas, divinas o trascendentes, y estudian qué zonas son afectadas, qué química se activa, se desactiva, etc. Esas experiencias se producen cuando obviamente algo sucede que genera hiperactividad en las estructuras cerebrales pertenecientes a lo que se llama ahora
o se estudia, no ahora, perdón, que ya se ha estudiado y ahora cada vez más, se altera el sistema límbico o cerebro emocional. Ya habían hecho ya estudios acerca de eso, se sabía que el sistema límbico sufría alteraciones, pero a medida que han transcurrido estas investigaciones han pasado cada vez más científicos en esta rama estudiándolo, conocen mejor sus efectos. Sobre todo ha sucedido algo muy interesante. En uno de los tipos de epilepsia que es causada en el lóbulo temporal, aquí lo digo así, lamentablemente estamos en radio, pero el lóbulo temporal de nuestro cerebro, así como otras zonas del cerebro, las podríamos nosotros, no las podemos más que, ¿cómo les diré?, nombrar, es decir, dónde están ubicados, más o menos, porque no tenemos la posibilidad de, ¿cómo les dice?, pues sí, de que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Solamente transmitir a través de mi voz en dónde se encuentra. Bien, para que veamos dónde está el lóbulo temporal, el cerebro tiene 6 zonas importantes. El primero es llamado lóbulo frontal, que es donde ustedes tienen ubicado perfectamente la frente. Una parte superior, empezamos a subir al cuero cabelludo hasta llegar a una parte casi central del cerebro. Ahí un poco antes se detiene, ¿verdad? Ahí está la parte del lóbulo frontal. Después si continuamos en ese camino, nos vamos a encontrar con el llamado lóbulo parietal, que está en los costados, ¿sí?, derecho e izquierdo, pero está más o menos ubicado entre la mitad del cerebro, aproximadamente hacia casi en donde terminaría a la altura de los oídos, más o menos. Seguiría la otra parte del cerebro que se llama el lóbulo occipital, y estaría totalmente en la parte final pegado al bulbo raquídeo, el cerebelo. Después está el lóbulo que ahorita vamos a hablar acerca de esta manifestación cuando hay un problema de epilepsia del lóbulo temporal, que sería precisamente en la altura de los oídos, los ojos, oídos y casi a donde termina, ¿cómo les puedo decir? Bueno, ubiquémoslo entre los ojos, baja toda la parte donde pasa por los oídos y casi llega hasta atrás tocando el lóbulo occipital. Entonces, hablando acerca entonces del tema tan interesante de lo que era la epilepsia del lóbulo temporal, ya se descubrió que la epilepsia se altera en esta zona, que les voy a repetir, está entre el oído, parte del oído, cubre parte de los ojos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando hay una alteración causada por esta enfermedad, las personas que lo padecen sufren de visiones. No se sabía qué pasaba, todos pensaban que era una alteración cerebral general y causaba ciertas alucinaciones en los pacientes. Pero hoy ya se confirma a través de estudios profundos acerca de estas zonas, ¿sí?, que esta llamada epilepsia del lóbulo temporal es causada por las estructuras límbicas. Cuando se activan, sea por estimulación eléctrica o por estimulación magnética transcraneal, son capaces de producir estas experiencias espirituales. Es obvio que
aquí tenemos que ver que lo que los pacientes que sufren de esta enfermedad y que se han sometido a estas pruebas por los investigadores, con permiso obviamente de ellos, no se hacen los estudios de manera unilateral, se sabe lo que están haciendo, ellos aceptan los enfermos, claro, con el fin de que mejoren sus posibilidades de curación y que también a la vez la ciencia entienda qué es lo que está sucediendo. Muchas personas, curiosamente, como lo decía casi al principio que empecé el tema, que sufren de esta enfermedad del lóbulo temporal, tienen visiones. Y casi siempre esas visiones son de carácter espiritual. No son cuestiones de tipo diabólico o cuestiones de tipo extraño, ¿no? Que no se puedan definir, no. Todos ellos hablan de experiencias de paz, de tranquilidad en ese proceso, y sus visiones son con cuestiones de tipo completamente místico y espiritual. La materia cerebral, como decíamos al inicio, puede producir espiritualidad. Estos estudios nos dicen que tenemos una tendencia innata a la espiritualidad. ¿Se acuerdan en el programa anterior del tema placebo espiritual? Nos queda demostrado que el ser humano en su cerebro tendemos a creer, a una necesidad de creer, a algo que nos dé una explicación de todo este universo en el que vivimos. Por lo tanto, ante eso, ¿verdad?, lo que sucede es que nosotros, a través de estos conceptos, ¿no?, vamos creando nuestras ideas religiosas también, en donde fuimos educados, en qué religión educados, y nosotros, si tenemos estas clases de experiencia, vamos acomodándolo a nuestra propia forma de pensar personal individual. Y sobre esta tendencia innata que tiene el ser humano a la espiritualidad, es donde surgen todos los edificios religiosos, por el mismo edificios, todas las religiones del mundo. Pues ya que la espiritualidad es un concepto más amplio que la religión es una espiritualidad, vamos a decir así, no tan bien, pero una espiritualidad organizada, ya con una serie de patrones y formas de vivir, que es la religión, la espiritualidad es más natural, es más nata en el ser humano. La diferencia es de que no puede haber religión sin espiritualidad. En cambio, sí puede haber espiritualidad sin religión. O sea, ustedes pueden ser seres espirituales sin tener una religión. El budismo es un ejemplo clarísimo. El budismo no es una religión, es una filosofía de vida. Ellos no creen en un Dios, que hay un Dios creador que nos hizo en unos cuantos días, por así decirlo de manera simbólica, y que gracias a él vivimos. No, el budismo no habla de eso. Ni, por ejemplo, el taoísmo chino, ¿verdad?, habla de una religión, de un Dios creador. El jainismo en India tampoco. Esas religiones son una muestra clara de cómo son conocimientos espirituales, pero sin necesidad de una organización religiosa. O sea, no es una religión de la cual erigen a un Dios como el principal, la parte suprema, y de ahí se desprende todo, la parte divina y después la parte física organizacional. Esto que los científicos han descubierto, de que hay una tendencia innata a la espiritualidad generada por las estructuras cerebrales nuestras, pero eso debe quedar muy claro, tiende a una espiritualidad innata, pero no una innata tendencia a la religión. Ya que hay algunos, eso es muy claro, porque hay varios autores que se han metido en el terreno
religioso a conocer las neurociencias y explican y construyen toda la religión a partir del estudio del cerebro. Y aquí sí ya no entran porque son múltiples factores que intervienen y se reduce de una manera impresionante las investigaciones si nosotros nos limitamos solamente al concepto religioso. Como decimos, la patología, pues la epilepsia, que afecta solo el lóbulo temporal del cerebro, esta zona es especialmente vulnerable a la hiperactividad de estructuras que allí se encuentran y en las que muchas células se activan al mismo tiempo y provocan convulsiones. Las crisis que suelen ocurrir en estos casos, porque pueden ser desde crisis parciales simples hasta muy complejas. Estas crisis parciales simples causan emociones intensas en los que lo sufren y pueden causar este éxtasis místico o ciertas experiencias religiosas o espirituales muy interesantes. Estas crisis parciales, sí, que se dividen en las simples, ya vimos esta, y ahora también vemos las complejas. Aquí los pacientes no son conscientes de esas acciones. La diferencia, o sea, también sufren efectos espirituales, pero ellos no están conscientes de lo que está sucediendo. Es como masticar sin alguna razón o tocarse la ropa o rascarse, ellos empiezan a tener ciertos movimientos automáticos en el cuerpo, pero no están totalmente conscientes, como es el caso de crisis parciales simples. En muchos casos estas crisis, que generalmente van acompañadas de una pérdida del conocimiento, no todos son así como vimos. Algunos están muy conscientes de lo que les está pasando y de lo que están viendo. La que sí es una pérdida total de conciencia es cuando la crisis es muy fuerte, ¿sí? Y la hiperactividad es tan intensa que en estas convulsiones, que mucha gente ha visto, quizás ustedes han visto cómo se convulsiona, pierden en ese momento la razón. Hay muchos de cada vez que hay estudios, así como el universo, que descubre algún astrónomo una nueva estrella, un nuevo astro, le ponen su nombre. También las neurociencias, a medida que investigan, encuentran ciertos síndromes o enfermedades o alteraciones y les ponen su nombre. Uno de los primeros investigadores en el terreno de las neurociencias que hizo un estudio en el terreno de la neuroespiritualidad y de esa parte de la enfermedad de la epilepsia del lóbulo temporal, encontró que estas manifestaciones sucedían y le llamó un síndrome los que lo descubrieron, que actualmente se conoce como el síndrome de Gestalt-Gershwin. Y aquellos fueron esos primeros neurólogos, neurofisiólogos, que definieron estas características. Entre ellos también hay trastornos de la función sexual, hiposexualidad, conversiones religiosas súbitas. La gente de repente, después de estos arrobamientos o de estos sucesos, se entregan, inmediatamente buscan una religión, crece la creencia y la fe muy intensamente. Les preocupa la filosofía acerca de la vida, pero de una manera ya casi clasificada por una especie de exageración, demasiada irritabilidad y un alto nerviosismo en su forma de comportarse diariamente. Estos síntomas que definidos por este síndrome Gestalt-Gershwin coinciden con muchos de los que se han descrito de muchos místicos que han estado en varias de las religiones. Y se supone que entre estas personas que han padecido estas enfermedades se encuentra, por ejemplo, Teresa de Ahumada, también conocida como Santa Teresa de Jesús, ya que en su biografía dice que estuvo varios días en coma
y cuando se despertó tenía la lengua hecha pedazos de mordida, una característica totalmente clasificada en las personas que sufren esta enfermedad de la epilepsia del lóbulo temporal. También se cree que Saulo de Tarso, famoso San Pablo de la Biblia, caminaba, primero perseguía cristianos. Cuando Jesús muere, él perseguía a los cristianos. Pero camino, ¿sí? En un camino en el que iba persiguiendo a los cristianos, tiene un arrobamiento místico, en donde se le presenta a Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: es Cristo. A partir de ese momento se vuelve entregado totalmente al Cristo, a su religión, a su fe, y da un giro de 180 grados a su visión religiosa. ¿Pero por qué se dice esto? Bueno, pues se sabe, tenía muchos seguidores, muchos compañeros que estaban con él, hablaban de que él caminaba o estaba dormido y tenía alteraciones, el cuerpo vibraba, se encorvaba y se mordía la lengua. Por lo tanto, se cree también entonces que tenía estas alteraciones del lóbulo temporal. También se dice o suponen que Mahoma, Juana de Arco, Santa Catalina de Génova, Santa Catalina de Ricci, Santa Teresa del Lisieux, Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, de todos los santos de los últimos días, es decir, lo que actualmente se conoce como la religión de los mormones, sufrieron también de epilepsia. Al igual que personas conocidas como Dostoyevsky, Van Gogh y Emanuel Swedenborg, y muchos otros más. Vamos a hacer la primera pausa para poder continuar con este tema interesante y vamos a ver las experiencias que estudios neurocientíficos cercanos a las experiencias cercanas a la muerte. No se vayan, amigos, regresamos en unos momentos a su programa Introspección. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Amigos, regresamos a la segunda parte de nuestro programa el día de hoy acerca de, llamémosle así, el cerebro místico, el cerebro espiritual. Acerca de las últimas investigaciones de los neurocientíficos en torno a esto, tema tan interesante. Dijimos que ahorita que regresábamos, también se han estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a ver. En estos estudios también la parte afectada, ¿sí?, es el lóbulo temporal. Personas que han estado muy cerca de la muerte o clínicamente muertas, ya sea por un accidente o alguna enfermedad, paro cardíaco, y que vuelven a la vida de manera espontánea o por maniobras de resucitación, también han referido experiencias muy parecidas a los que ya hemos hablado, que ocurren en la epilepsia del lóbulo temporal. Las características son las siguientes: inefabilidad o dificultad de expresar con palabras lo que vivieron, sensación de paz, felicidad y bienaventuranza. Hablan de ir por un túnel oscuro en cuyo final hay una luz blanca brillante, sentirse fuera del cuerpo, flotando y observando desde lo alto. Encuentro con personas fallecidas, figuras religiosas o seres espirituales, y que pueden hablar con ellos. Y una revisión rapidísima de la película de toda su vida. Todas estas características son muy similares a las experiencias místico-religiosas, divinas y trascendentes de las que hemos hablado, de los casos de
la epilepsia del lóbulo temporal. En todas ellas se pierde el sentido del tiempo y del espacio, y la experiencia se considera más intensamente real que la realidad cotidiana, algo que está en relación con la hiperactividad de una estructura del cerebro emocional llamada la amígdala, que es la que da sentido de realidad a los sucesos o estímulos que llegan de nuestro entorno. Todas estas experiencias se han interpretado como que en esas circunstancias, sobre todo en las experiencias de salir fuera del cuerpo, el alma intenta salir del cuerpo y vuelve a él cuando el peligro de muerte ha pasado. Esta es la interpretación que se da en términos generales. Sin embargo, hoy se puede provocar esas experiencias de manera experimental. Ya existe un neurólogo llamado Olaf Blank de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, que provocando estímulos eléctricamente en la corteza cerebral conocida como el giro angular, ¿sí? Provocan experiencias muy cercanas a la muerte, ¿sí? Que si bien no están totalmente explicadas en su totalidad, pero sí de una manera muy aproximada. Uno de ellos es la falta de oxígeno y la producción aumentada de anhídrido de carbono en nuestro cuerpo. Y ante esas circunstancias de límites, o sea, ya casi de muerte, muchas de las neuronas dejan de funcionar. Sobre todo las que tienen mayor actividad sobre el metabolismo, que suelen ser las neuronas inhibidoras. Esto produce una hiperactividad de las estructuras vulnerables del sistema límbico que se encuentran en el lóbulo temporal, generando síntomas que ya hemos descrito. Así pues, las sensaciones de paz, tranquilidad y bienaventuranza se producen porque el cerebro en situaciones de estrés, y que el mayor estrés, y qué mayor estrés es estar al borde de la muerte, ¿no es así? Produce unas sustancias parecidas a la morfina. ¿Y es esto? Ya se estudió qué zonas se alteran y cómo la química del cerebro empieza a producir una hiperactividad o una intensidad, como es este caso. Cuando se está en esa situación de una gran intensidad de estrés y en la proximidad de la muerte, el cerebro produce una sustancia parecida a la morfina, llamadas endorfinas. Y estos generalmente se utilizan como analgésicos. A la gente que hace ejercicios musculares muy intensos y prolongados, están muy cansados, no se podrían causar por el dolor muscular nada más que producen esos ejercicios. Y es obvio que al hacerlo, pues esa parte que estamos hablando, se genera una sustancia llamada endorfina, muy parecida a la morfina, para que disminuya el dolor en el cuerpo. De ahí que ocurre el fenómeno de los que corren los maratones de 42 kilómetros y algunos otros atletas de alto rendimiento, en el cual de repente ellos hay un momento que definen entre los kilómetros 30 a 35, en el que se sienten que se van a caer de muertos ya de cansancio. Y siguen mentalmente muy fuerte. Y en ese momento el cerebro le produce lo que dijimos anteriormente. Viene con una especie como de muerte momentánea y el cerebro se inhibe y empieza una altísima producción de endorfinas. Eso al momento que se activa en el corredor genera un placer inmenso. Por eso, esos maratonistas no nada más, o sea, tienen doble efecto, ¿no? Es un logro, un cuerpo sano, es una meta que deben de cumplir, un propósito, ¿no? Un maratón, pero a la vez ese placer también que produce en ese momento en muchos de los corredores de maratón. Todo eso ya se ha investigado, lo tienen muy estudiado, ¿sí?
Pues a la vista de estos hechos, lo que llamamos pues espiritualidad son experiencias que están determinadas por las estructuras de nuestro cerebro que se encuentran muy activas. En algunos de estos casos, o estas experiencias, les han llamado estados alterados de conciencia, de ahí viene el término, que se le dio más o menos a principios de los años 70, cuando empezaron las primeras investigaciones del cerebro, utilizando psicotrópicos. En ese momento se dieron cuenta de esos estados alterados de conciencia, y en esos estados el sujeto, o la persona, entra en contacto con seres espirituales superiores. Ese es el tema. Entonces entramos a un tema en donde es muy interesante que actualmente utilizamos mucho. A los brujos mexicanos, a los hierberos, a muchos de ellos les decimos chamanes. Término ruso, por cierto, que no es mexicano, es un término ruso, que ha logrado penetrar a tal grado que en todo el mundo, si utilizan ustedes la palabra chamán, pues se van a referir a aquel personaje, mujer, hombre, que domina las artes antiguas, utiliza algunas sustancias, come, mastica algunas sustancias a través de una cierta estimulación con una planta, puede ser un peyote, hongos, marihuana, etcétera. Predice, cura, realiza obras mágicas. Les decimos aquí en México muchos brujos, ¿no? Pero ahorita actualmente ya lo más conocido son chamanes, que su origen es una palabra rusa. Son lo mismo, pero en Rusia. En las épocas humanas más antiguas, ¿verdad?, para ubicarnos bien de esto, cuando el ser humano era cazador-recolector, en la que hasta ahora, si hacemos el trayecto histórico, pero no histórico, el trayecto antropológico del ser humano hasta lo que llevamos ahorita, que ha sido más o menos de 150.000 a 200.000 años, en lo que el ser humano ha sido cazador-recolector, estos llamados estados alterados de conciencia eran comunes entre los chamanes. Que como lo dije, depende de las zonas, en Europa algunos le pueden decir hechiceros, curanderos, sacerdotes espirituales, guías espirituales, etc. El gran historiador Mircea Eliade, ¿verdad?, decía que el chamán es el especialista en la técnica del éxtasis. Mediante técnicas activas como pueden ser la danza, la percusión de instrumentos como los tambores. En ese caso el chamán entra en un estado de trance o éxtasis y en el cual se comunica presuntamente con los antepasados de la comunidad o los seres espirituales que guían al pueblo, y ellos son los que determinan qué es lo que hay que hacer. Con esto estamos también entrando al terreno de los alucinógenos. En México son conocidos, ¿verdad?, a través de ya diversas tradiciones culturales de nuestro país. Uno de ellos es el peyote, que se da principalmente en las zonas semidesérticas, un cactus, una biznaga, que provoca pues estados alterados de conciencia. Otro de ellos son los hongos alucinógenos que diera a conocer muy famosamente en el mundo María Sabina de Oaxaca. Obviamente también algunas otras drogas psicodélicas y alucinógenas, y que actualmente pues ya hay más sustancias que se utilizan en diversos países que han llegado tanto a México como al mundo. La ayahuasca, ¿sí?, y algunas otras que están empezando a introducirse en México y en todo el mundo para personas que quieren vivir estas experiencias. Estas sustancias, estos elementos que contienen sustancias activas son llamados alcaloides,
Lo dije ya, se encuentran en plantas, hongos, arbustos, ¿sí? Y uno de ellos es el que les dije, que es conocida con un nombre científico como Amanita muscaria, o el hongo matamoscas, el peyote mexicano y el hongo psilocibe o la ayahuasca contienen esto, ¿sí? Esas sustancias que van a alterar y activar demasiado la zona que estamos hablando del cerebro. Reaccionan obviamente esas sustancias químicamente con receptores que se encuentran en gran número en estas estructuras límbicas y generan esa hiperactividad. Estas sustancias, debemos decirlo, o sea, que el hombre las haya comido en su momento y las haya llevado a cabo, no solamente el ser humano lo ha hecho, también hay animales, se ha estudiado que hay animales en la naturaleza que buscan estas clases de flores, plantas, hongos, que contienen estas sustancias enteógenas para experimentar esos estados de conciencia. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que es una parte normal, ocurre en la naturaleza. Los animales no se ha estudiado por qué lo hacen. ¿Sí? El ser humano queda muy claro que ya lo hacemos para tratar de vivir una experiencia mística espiritual. Pero en el caso de los animales, no se introducen en esa parte. Se trata de entender y se cree, hasta lo que se ha visto y se ha estudiado, es que también hay ciertos estados físicos que se mejoran, como que también hay dolor en su cuerpo y consumen esto para que pueda provocarles un placer sobre ese dolor, esa molestia. Se quedan dormidos los animales y ya después despiertan en unas mejores condiciones. Eso es lo que se ha podido investigar. Pero el hombre sí lo hace de manera consciente. Muchas personas piensan, ¿sí?, que el hombre siempre ha buscado la manera de evadirse del mundo en el que vivimos. Y siempre tratamos de encontrar una razón de vida más importante que esta que llevamos a cabo, a veces tan simple, una vida tan común, nacer, crecer, ¿no?, reproducirnos y morir. Entonces tratan de encontrar un ámbito sobrenatural a la vida, darle algún sentido, ¿sí?, a todo esto. Y de ahí han surgido los grandes mitos y tradiciones con dioses, dragones, demonios, antepasados familiares fallecidos, que tienen una representación espiritual y simbólica en la psique humana, en la psique social de las culturas de los pueblos y de los países. Pero desde que llegaron los neurocientíficos, el ámbito de lo sobrenatural no es el mundo que existe fuera de nosotros, es la diferencia, sino que es un producto, como gran parte de lo que consideramos como una realidad exterior, de la actividad de nuestro cerebro. O sea, no es algo sobrenatural, sino es algo natural que ocurre dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, y nos hace ver cosas aparentemente sobrenaturales. Por eso se afirma ahora que el mundo sobrenatural es el mundo de los espíritus. Y si chocamos de nuevo con el concepto de espíritu, que no debe de ser una hipótesis científica porque no puede comprobarse ni falsearse, siguiendo los criterios del filósofo austriaco Karl Popper. En este sentido, las llamadas experiencias espirituales tendrían que llamarse de otra forma, por ejemplo, experiencias supralímbicas, dicen los neurocientíficos, ya muy tecnificado el término. Dice que pueden ser inducidas por estimulación del sistema límbico o el cerebro emocional, y el prefijo supra quiere indicar que se trata de experiencias supremas desde el punto de vista subjetivo. Como les decía, la antigüedad de la experiencia espiritual es muy atrás, no ha sido a través solamente de unos cientos de años. Y ahorita nos vamos a ir al segundo corte, para regresar a revisar desde cuándo se conocen que ha habido algunos elementos
de experiencias místico-espirituales con los estudios que se han hecho últimamente. No se vayan, amigos, regresamos en este interesante tema, en este programa suyo llamado Introspección dentro de la plataforma Conciencia Radio. Regresamos. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Bien, amigos, continuamos con la última parte de nuestro programa Introspección. Bien, ¿qué se ha encontrado con relación a las investigaciones acerca de los antiguos seres humanos, antiguos homínidos, en relación a cuestiones de tipo espiritual? Y tenemos los siguientes elementos que se han encontrado. Uno de los más antiguos, ha habido varios, pero voy a sintetizar uno de los más importantes, es un hombre de Neandertal, fallecido, que lo localizaron, fue enterrado con cuernos de cabra. Y los cuernos de cabra estaban en un círculo, formaban un círculo. Había vértebras de ciervo, pieles de animales e instrumentos de piedra, en ocre rojo y distintas clases de flores. En otras sepulturas se han encontrado bloques de piedra sobre el cadáver o decapitaciones rituales que se han interpretado como creencias en la posibilidad de que el espíritu del muerto pudiese volver a atormentar a los vivos. Por esta razón se ha pensado que las creencias espirituales rebasan los 100.000 años, por lo que serían anteriores al hombre moderno u hombre de Cromañón, cuya antigüedad se remonta a los 40.000 años antes de Cristo. Es posible que estas experiencias sean anteriores incluso a los homínidos. Muchos animales, como antes dijimos, en la búsqueda de alimentos naturales ingerían también plantas o hongos que contenían estas sustancias enteógenas, por lo que podían entrar en un éxtasis parecido al de los humanos. A ciertos investigadores todavía les parece extraño que piense la posibilidad de que los animales puedan tener experiencias espirituales. Pero bueno, hay una vertiente que dice que también la moralidad es una facultad exclusivamente humana y que cada vez se aportan más pruebas que indican que existen facultades precursoras de la moralidad, así como comportamientos que pueden ser considerados morales en primates no humanos y en otros animales parecidos. O sea que no solamente es exclusivo ciertos pensamientos y formas de sentir de los seres humanos. En las últimas investigaciones se han encontrado avances en homínidos, en primates, extraordinariamente muy avanzados, en los que se comprueba que son sumamente parecidos a nosotros. Hay un neurólogo estadounidense llamado Kevin Nelson, que escribió un libro que lleva por título The Spiritual Doorway, o la entrada espiritual en el cerebro, así fue titulado en el español, y él expone lo siguiente ahí en este libro. Dice, lo místico no está más allá del lenguaje en sentido neurológico. Está antes del lenguaje, residiendo en estructuras cerebrales arcaicas que tienen que ver con nuestra supervivencia darwiniana. Mi fuerte corazonada es que las experiencias místicas existieron mucho antes del lenguaje, que el lenguaje llegara a nuestra especie. Esto es un pensamiento bastante sorprendente. Significa que otros animales, aparte de los seres humanos, pueden haber tenido sentimientos místicos. Ahí termina la cita de este científico. Desde que se conoce que el cerebro produce espiritualidad, se plantean dos posibilidades. La postura de creyentes que pueden argumentar que Dios ha colocado en el cerebro humano estructuras que permiten que esas experiencias sucedan para poder establecer un contacto con Dios, o que éstas son fruto de la evolución como el resto del organismo, por el proceso de selección natural, lo que llevaría a preguntarnos qué valor de supervivencia tendrían estas estructuras. Si las estructuras son fruto de la evolución, o sea, las estructuras cerebrales que estamos hablando, son fruto de la evolución, lo cual parece obvio, todavía queda la posibilidad de que un diseño divino lo haya hecho posible utilizando los mecanismos de la evolución para llegar al hombre, y que fuese el que pudiese tener las experiencias espirituales de esa manera,
poder comunicarse con los seres espirituales. Pero también es posible la postura contraria, a saber que estas estructuras son las que han generado las creencias en los seres espirituales como un producto accesorio de otras funciones ligadas al cerebro emocional. En este segundo caso, la espiritualidad resultaría ser una facultad mental como cualquier otra que se ha desarrollado en respuesta a una determinada presión medioambiental. Si esto es válido para todas las facultades mentales, también lo es que los rasgos universales que el ser humano posee sirven para aumentar las probabilidades de supervivencia del organismo, ya que la naturaleza suele eliminar lo superfluo. Como todas las facultades mentales, se necesita un entorno apropiado para que se desarrollen. Es lo que ocurre en el lenguaje, la música o la inteligencia. Para mencionar solo unos ejemplos. De ahí que haya personas más espirituales que otras, dependiendo de que tengan más o menos desarrollada esa facultad. El entorno, esto es la cultura y la sociedad en la que la persona se encuentra, nos movemos, también juega un papel esencial en su desarrollo. Por esa razón, existen y han existido individuos con una gran espiritualidad, como por ejemplo los fundadores de las religiones y algunas otras organizaciones, y en otras de las que esa espiritualidad parece estar ausente. Que esa facultad depende de la integridad de estructuras cerebrales lo muestra el hecho de la disminución de la espiritualidad en enfermos de Alzheimer, en autistas y también en algunos casos de tumores o lesiones cerebrales diversas. Bien, entramos a una parte donde, si se han dado cuenta, he tratado de hacer un recorrido de lo último que existe en torno a este tema. Y pues todavía quedan muchas preguntas. No hay respuestas a todo. Pero queda muy claro. O sea, el cerebro, es cierto, hay una química, hay una hiperactividad en ciertas zonas y que no es generalizado en todos los seres humanos. Hay personas más aptas para el estrés intenso, hay personas menos aptas. Hay otras personas que sufren alteraciones en el cerebro emocional. Otros su hiperactividad en esa zona es casi nula. Entonces no podemos generalizar que el ser humano tenga las mismas experiencias unos a otros. Esa es la diferencia. Pero lo que sí queda muy claro y está muy bien dicho en una parte que dijimos en el programa, es que aquello que pensamos que es sobrenatural, extraño a nosotros, más allá de nosotros, no está más allá de nosotros, está dentro de nosotros. Está en nuestra propia estructura interna, cerebral, en nuestro cerebro. ¿Sí? Ejemplos muy claros, por ejemplo, dijimos que se utilizan estos elementos psicotrópicos, pero hay acciones también que el ser humano de repente desarrolla y logra efectos muy parecidos y también se tienen experiencias místico-espirituales. Grandes meditadores, por ejemplo, que practican el ayuno intenso también, acompañado del ayuno y la meditación. Estos dos elementos en conjunto, después de 24 horas de un ayuno intenso y profundo estado de meditación, el cerebro empieza a generar unas sustancias muy parecidas a la sustancia que contiene el hongo alucinógeno. Entonces es evidente que se va a la parte frontal del cerebro, la parte frontal, nuestra frente, empieza a activar esa zona con una gran intensidad y se empiezan a tener experiencias místico-espirituales, sin haber necesitado consumir algún elemento externo, sin haber consumido peyote, hongo, lo que fuera. El propio ser humano, fíjense, sin ninguna sustancia que ha consumido, el cerebro genera estas cuestiones y hace o logra que el ser humano que hace esta experiencia tenga estas visiones. Por ejemplo, en Japón se hizo un ejemplo muy claro con meditadores zen, con 48 horas de ayuno continuo, no estamos hablando de que nada más tomaban agua o que era un té. Y después de esas 48 horas, el 80% de los monjes que se prestaron a esto entraron en estados
alterados de conciencia, con visiones y experiencias espirituales, cada quien a su modo y muy personales, sin necesidad de ninguna sustancia. Pero también quien recurre o quiere recurrir a estas sustancias para llevar a cabo que es una experiencia místico-espiritual, pues también tenemos que ser muy precavidos, ¿no? No podemos agarrar simplemente estas plantas o cactus como el peyote o los hongos y que cualquiera se diga que lo conoce, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. En las famosas ceremonias de ayahuasca que se llevan a cabo en muchos de los lugares en México en forma de retiros, si bien la mayoría han pasado, pues vamos a decir en términos generales, sin problema, ha habido también algunos casos muy concretos donde ha habido hasta pérdidas de la vida humana. ¿Por qué? Porque no hay una persona que supervise estos trabajos, no hay un cuidado en la salud de las personas que van a asistir a estos retiros, que ya tengan un condicionante previo. ¿Sí? Y al no tener estos estudios bien hechos, y que aceptan a todo mundo con tal de que se cumplan las metas de tener tantas personas ahí, pues se les ha causado muchos problemas, vuelvo a repetir, en algunos casos hasta de muerte. En México ya ocurrió uno y se llevó a cabo esta investigación, se ha hecho no sé qué ha sucedido, pero sucedió y se dio a conocer mucho a través de una actriz mexicana llamada Elizabeth Dupeirón. Su hijo, en una de estas ceremonias de ayahuasca en el estado de Morelos, perdió la vida. Por lo tanto, es un caso, sí, pero ha habido más. ¿Sí? No solamente eso. Y eso es en la ayahuasca y hay otros casos en hongos alucinógenos, peyote, etc. Entonces no podemos guiarnos. Ahora todo el mundo se cree que es María Sabina, ¿no? Que es una sacerdotisa de los hongos. No todos. Ni todos son Don Juan, que te enseña cómo se utiliza el peyote, ¿verdad? De eso tenemos que ser muy cuidadosos y mejor no tratar de meternos en ese terreno hasta que estemos bien seguros de lo que se está haciendo. En cambio, sí es mucho más, invita mucho más a vivir experiencias místico-espirituales a través de la propia facultad que tiene su cerebro, nuestro, el de nosotros, todos, que en ciertos estados, momentos de tranquilidad, de un retiro, de estar tranquilos en su casa, despreocupados de todos los problemas, y llevando una meditación, una tranquilidad, pueda ocurrir algo en nosotros que nos lleve a esas experiencias personales muy profundas y que cambian realmente el sentido de la vida de muchas personas. Eso es lo que yo les puedo decir, ¿sí? Que tenemos que ser muy claros, ¿sí? En todo esto, para que no, ¿cómo se llama? Caigamos en manos de algunos vivales que se aprovechan de todo esto y que cada vez son más famosos estos retiros, pero cada vez con menos experiencia quienes lo llevan a cabo. ¿Sí? Es lo que yo les puedo decir. De todo esto podemos concluir, dado que poseemos en nuestro cerebro estructuras que son capaces de generar estos aspectos de espiritualidad, y que tenemos una predisposición genética para ello, que sobre esta espiritualidad se construyen las religiones, muchas de ellas, un hecho de que se puede deducir de las experiencias profundamente espirituales que han tenido todos los fundadores de estas religiones. Que la espiritualidad es un concepto mucho más amplio, ya lo dijimos, que la religión, y repetimos esta frase muy clara: no existe religión sin espiritualidad, pero sí puede existir espiritualidad sin religión. Debemos afirmar también que la espiritualidad religiosa, mística, divina o trascendente es muy probablemente anterior a la aparición de nuestra especie sobre la Tierra. Que también lo que llamamos espiritualidad es el resultado de la actividad de determinadas estructuras cerebrales pertenecientes al sistema límbico o cerebro emocional. Que se puede acceder a las experiencias espirituales mediante técnicas activas como la danza, la percusión de instrumentos,
como lo hacen los chamanes, pero también mediante técnicas pasivas como el aislamiento, lo que les comentaba, una salida al campo, al desierto, estar en una privación sensorial, la falta de alimentos, también bebidas y la meditación, han hecho que se sufran experiencias místico-espirituales muy profundas y con grandes resultados. Otro punto que debemos de decir, que las drogas enteógenas permiten también el acceso a estas experiencias espirituales y religiosas. Estas se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Hoy ya es posible provocar artificialmente por estimulación eléctrica o magnética transcraneal este tipo de experiencias. El cerebro es capaz de generar espiritualidad, debería obligarse a una revisión de los conceptos materialismo y espiritualidad. Y creo que con eso damos por terminado el tema, ¿no? El día de hoy, invitándolos a que hay muchísima información en nuestra página de Radio Conciencia Radio. El día de hoy está un artículo muy interesante que dice: ¿es el cerebro humano el objeto más complejo del universo? Muy interesante, se exponen aquí temas incluso muy avanzados de lo último que se ha hecho acerca de esta investigación. Es breve pero muy interesante. Está aquí en nuestro portal de Conciencia Radio, en la sección de noticias, es la primera noticia que aparece. Así que pues seguiremos hablando de estos temas ya con expertos, con gente dedicada a esto, y compartiremos información más reciente del tema. Por mi parte, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. La próxima semana tendremos un invitado, no voy a decir de qué, pero va a estar muy interesante, ya los enterarán, y podremos platicar acerca también obviamente de la espiritualidad y el terreno de las ciencias de frontera, que va a ser el tema. Amigos, de mi parte, Saúl López, su servidor, les deseo lo mejor, que estén muy bien, ¿sí? Que tengan éxito en su vida y sobre todo que sean felices, que estén a gusto en lo que hacen, en lo que se dedican. Que tengan muy buena noche, que descansen y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad.